Yo me sentía libre como los pájaros, como el viento, y podía caminar por donde yo quisiera. Y así mi curiosidad me llevó a ver muchas cosas, como ver a dos fieras pelearse por una hembra, o cómo se disputaban el territorio los monos. Cierto día, estando en un pueblito, no recuerdo su nombre, me llevaron a un arroyo muy profundo y miraba cómo había mucho pescado, que sentía que con la mano podía atrapar a uno. Pero nunca lo logré. Pero estos señores, recuerdo que llevaban unos canastos tejidos y un poco de pan. Los sumergían muy despacio y cuando los peces se acercaban a comer, levantaban muy despacio el canasto y así los atrapaban con esa facilidad. Y yo me daba mis atracones con unos caldos que preparaban, qué bárbaro, cómo los saboreaba. Y muchas veces acompañados de camarones de río. Solo recuerdo el nombre del que pescaba, se llamaba Humberto. Estas personas eran felices con poco y vivían muy humildes, pero contentos con lo poco que tenían. Y ahí una noche recordé mi vida pasada y cómo me quería comer al mundo. Es más, el mundo lo tenía en mis pies. Yo me compraba lo que yo quería, motos, carros, casas y hasta aviones. No saben qué bonito es pasar y pasear entre las nubes. Ahí te olvidas de todo y de todos. Poco a poco recorrí todo el estado de Veracruz hasta que me topé con unos árboles cargaditos de naranjas. Y qué atracones me daba con esas ricas naranjas. Solo era cuestión de meterme a los huertos y comer las que yo quisiera. Y supe que ese lugar se llamaba Martínez de la Torre, un lugar que me llamó mucho la atención y que elegí para estar unos días y conocer su gente. Se me ocurrió la brillante idea de ganarme unos pesos cantando en algunas cantinas que vi, que eran muy concurridas por los lugareños. En esos días me dio por establecerme para disfrutar un poco de este bonito clima. Por las tardes me iba a nadar en su bonito río, que por cierto le tenía respeto porque me decían que estaba algo hondo, algo profundo, y era peligroso. Conseguí rentarme un cuartito muy cerca del centro, donde miraba que estaba una estación de autobuses que apenas comenzaba a operar. Me viene a la memoria cuando un día, estando en el parque central del pueblito, digo pueblito porque en ese entonces habían pocas casas y no como ahora que hasta grandes comercios existen ahí. Me metí en mis pensamientos para ver a dónde dirigirme en los próximos días. Cuando de pronto vi a un muchacho que pasaba con un envoltorio que olía muy rico y lo saludé al joven. Me respondió muy amable. Yo creo se compadeció de mí y me ofreció de lo que él llevaba. Eran unos ricos tacos que yo acepté gustoso, a la vez que también me ofreció de su refresco que llevaba. No recuerdo bien lo que platicamos. Solo recuerdo que me dijo que era mecánico. Lo que sí es que ese día, más adelante lo volví a ver, conociendo mucha gente. Sí, aquí supe que estaba cerca de la Sierra de Veracruz, que era famosa por su café, y yo quería conocer esos lugares. Un buen día me dio por caminar para conocer más de estos rumbos y caminé como media hora hasta que me topé con un naranjal que se veía abandonado a orillas de la carretera. Corté unas naranjas, unas cuantas, y las metí en mi morral y me dispuse a regresar al centro. De pronto escuché un claxon que me insistía que me subiera con él, y cuando me subí, mi sorpresa fue que era el joven mecánico que me había compartido parte de sus alimentos, que consistían en tacos de res, que sabían de maravilla. Me subí al jeep y me dio un aventón al centro de Martínez de la Torre. Y durante el trayecto me acordé de cuando yo tenía mis coches, mis motos. Recuerdo que este amigo me volvió a decir que era mecánico, que era de un lugar llamado Alto Tonga, Veracruz. Ahí me enteré que ese lugar era en la Sierra de Veracruz y me entraron ganas de conocerlo. Total que llegamos al centro de Martínez y me dejó a un costado del parque del centro.
Me despedí de este amigo con un fuerte abrazo que me nació del alma dárselo. Ese lugar tenía un encanto único que me llevó a recorrerlo de cabo a rabo y me dio por conocer esas tierras, así que me dirigí hacia las tierras altas de Martínez. Para ser exactos, recorrí varias rancherías, Cuatro Caminos, Díaz Mirón, Azotal, Santa Rosa, Tierra Nueva y varias que no recuerdo ya. Días después se me metió en la cabeza la idea de ir más adelante de esos rumbos o lugares que me contaban eran muy bonitos, y me dije a mí mismo que no pasaba nada, que yo tenía todo el tiempo del mundo, y así lo hice. Antes de eso recuerdo que años atrás yo había venido a cantar en estos lugares en los años 50. Fue muy bonito ver a la gente cantar mis canciones y el poder cantarles a las personas que no pudieron entrar al evento, y yo, como siempre, pedí que saliéramos a cantarles a toda mi gente que era de la más humilde y que no pudo pagar una entrada. Yo recuerdo que me presentaba en último lugar porque era una gira por parte de una marca de cerveza, de una cervecera que se llamaba La Caravana Corona, que nos contrataba por temporadas los fines de semana o muchas veces por un mes en muchas partes de la República Mexicana. Y fue muy bonito recordar todo lo que disfruté de esos años. Por curiosidad busqué nuevamente ese lugar que todavía existía, le llamaban La Vainillera, y me paré frente a la entrada y una nostalgia invadió mi cuerpo al recordar esas bonitas épocas. Y ahora me tocaba estar en calidad de vagabundo. Eso me vino a la mente mientras me dirigía rumbo a otro lugar que me decían era antes de llegar a otra ciudad o pueblo llamado Tlapacoyan. Y así pasaron las cosas, por espacio de una hora, por toda la carretera, hasta que, preguntando a la gente, supe que antes de llegar a ese pueblo, que se conocía mucho por sus sembradíos de café y plátano, así llegué a un lugar llamado Tejería, lugar donde había un movimiento de gente a caballo y otras con muchas mulas cargadas de bultos o costales de café en grano. Y a orillas de carretera, después conseguí algo de comer. Me dispuse a iniciar otra aventura más en lo que parecía un pueblito perdido allá en la cumbre de la sierra. Así que comencé a caminar por una vereda que supe era el camino real, donde los campesinos bajaban sus productos en unas bestias o cargando a espaldas cuando era poca mercancía. Era un paisaje muy bonito que jamás miré en otros lugares que había recorrido. Mi espíritu aventurero me llevaba a querer conocer estos lugares. Sentí en mi corazón mucha alegría el sentirme vivo de nuevo, y por primera vez volví a sonreír, como cuando caminas en una vereda complicada pero que te lleva un esfuerzo muy grande recorrerlo, pero que al final ha valido la pena todo. Y así pasaron mis días, escuchando dentro de mi interior algo que me hacía recorrerlos, cada vez con más ganas, con más entusiasmo. Claro que todo esto, tal vez alguien me podría pensar que era para ganar tiempo, pero en realidad no. Sentía que era mi segunda oportunidad de recuperar mi paz, o por lo menos el ordenar mis pensamientos. Me quedé sorprendido por una espectacular cascada que se llama Cascada El Encanto, y claro que tenía ese encanto que me dejó maravillado por lo frío y transparente de sus aguas. Así crucé todo el camino por espacio de 4 horas, pero en todo ese recorrido traté de guardar todo lo que podía en mi memoria, no olvidar ningún detalle, sentirme parte de toda esa hermosa naturaleza. Porque amigos, un día pensé que yo, siendo uno más de estos rumbos, ya sin ser aquel artista, yo podía estar tranquilamente recorrer cada lugar, cada rumbo, ya sin ser aquel artista, y no podía ya estar tranquilo y aquí sí, y recorrer cada instante de lo vivido en un futuro cuando el tiempo ya no te deja trabajar. Ustedes saben lo que yo les digo, el ser viejo y tener el tiempo para recordar
todas mis experiencias vividas.